Cuéntenme si tienen alguna pregunta sobre los proyectos. ¿Ya los vieron? ¿Qué les parecieron? Razonables. No está difícil. Algo que les quiero sugerir, pues es que no se queden con lo que dice nada más el enunciado. Procuren hacer investigación, procuren checar en libros o en internet. Por ejemplo, a quien le tocó, no sé, la involuta, pueden hacer una investigación de la involuta. A lo mejor ya hasta lo encuentran resuelto, ¿no? Es decir, si la información que les da el enunciado creen que no es suficiente, pues con toda confianza pueden buscar en otras fuentes. El chiste es que lo resuelvan. ¿De acuerdo? ¿A quién le tocó la bruja de Agnesi? A mi equipo. Ah, muy bien. Excelente. ¿Ya leyeron por qué le llaman la bruja de Agnesi? Fue por un error tipográfico. No, no. Ah, bueno, De ahí hecho, dice. yo lo vi y no sabía que era el de la bruja de Agnesia hasta que me dijo Efraín. Ah, ok. Ah, bueno, pues ahí ya cuando leas el enunciado completo te vas a enterar de todo el chisme. En fin, ¿qué otra cosa les puse? La epicicloide y la hipocicloide. La involuta. Igual si la gráfica que viene ahí no les parece como suficiente, pues la pueden checar también en otros lugares, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer estuve buscando en Wolfram Alpha por nombre y sí me aparecieron todas. Es más, hasta me aparecen ahí las ecuaciones paramétricas. Para que, por ejemplo, les voy a mostrar la bruja de Agnesia. Ahí está. Fíjense, esta es la gráfica. Estas son las ecuaciones paramétricas que ustedes las tienen que encontrar al equipo que le tocó. Y la ecuación en coordenadas cartesianas, que esa de hecho viene en el inciso B, que tiene que pasar de las paramétricas a esta ecuación. Y así, les digo, estuve buscando ayer, a ver si encontraba yo todos los ejemplos y si venían. Así que échenle ganas, ¿sale? Y nos quedan 5 clases antes del examen. Espero, espero poder cumplir mi objetivo y, y terminar la segunda unidad. Pero si no, pues ya les dije, no pasa nada. Vamos a continuar con vectores en el espacio. Antes de continuar, quisiera saber si tienen alguna pregunta, comentario, lo que sea. Ah, también quería saber a qué hora vamos a tener el examen. ¿Se acuerdan que les dije que necesitaba una hora antes o una hora después? El día que ustedes eligieron es un jueves, me parece. Eso quiere decir que empezamos a las 11. Podríamos empezar a las 10 o podríamos terminar a las 2. ¿Eso ya lo decidieron? Serían las 10 porque después tenemos clase. Excelente. Entonces empezaríamos a las 10, sobre todo para que tengan 3 horas, ¿no? Para que no estén con la carrera de que tienen que terminar. Entonces, si tienen 3 horas, pues pueden hacerlo con toda la calma del mundo. Ujú. No va a estar difícil, entonces dudo mucho que necesiten las 3 horas. Pero bueno, ahora sí vamos a continuar. Eh, Quiero comenzar haciendo un repaso de algunas propiedades que ya vimos para vectores en el espacio. Entonces las vamos a ir escribiendo.
Entonces, sean dos vectores u y b en el espacio y sea un escalar, vamos a tener lo siguiente. Es repaso, o sea, estas cosas ya las vimos. Vamos a tener igualdad. Y esto quiere decir que u es igual a b, sí y solo sí, ¿qué? A ver qué me dice. Todos sus componentes son iguales. Ujú. Lo voy a escribir así. UI es igual a BI. Ya para no escribir U1 igual a B1, U2 igual a B2, etc. Ujú. Luego, número 2. Podemos expresarlos mediante sus componentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que si el vector B se representa por un segmento dirigido, que va de P a Q, entonces, ¿cómo quedaban los componentes de B? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda? Esto fue lo último que vimos la clase pasada. Es más, me regreso para que Uy vean. menos PI. Ujú, exacto. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Pues porque necesitamos dirigirnos desde P a Q. Pero resulta que desde el origen a P, pues tenemos esto. Y desde el origen a Q tenemos esto. ¿Qué vector es el que queda? ¿Qué vector es PQ? Pues la diferencia, ¿verdad? Acuérdense que la resta, vimos que una de las formas de representarla es con el triángulo que cierra. Entonces, es justo esto. Muy bien, gracias. Fue Irving, ¿verdad? Gracias, Irving. Sí. Entonces, ajá, muy bien. QI menos PI. Oigan, ¿qué creen? Yo pensaba que íbamos súper atrasados en el curso, pero acabo de darme cuenta que en el otro grupo de tercer semestre apenas están viendo coordenadas polares. Eso quiere decir que vamos muy bien. Otra cosa que vimos es la norma. Acuérdense, nada más estamos repasando. Y la norma se definía de esta manera. Ujú. También vimos cómo calcular un vector unitario. En la dirección de B. Y pues era simplemente dividir el vector B sobre su norma, ¿se acuerdan? Y esto es, pues resulta que la norma de B pues es un escalar, la puedo escribir así. Y el vector B, así. Y esto vale para todos los vectores, excepto el vector 0. ¿Por qué, chicos? Porque aquí sí tenemos que excluir al vector 0. ¿Quién me dice? Porque la división entre cero no está definida. Ujú, exacto. Así de sencillo. Gracias, Daniel. Ujú. ¿Qué otra cosa? Vimos la suma.
Vimos su significado geométrico, ¿se acuerdan? Vimos que el vector suma es el vector que se forma mediante la diagonal de un paralelogramo. Ujú. Y finalmente vimos la multiplicación por un escalar. ¿Esto cómo se interpretaba geométricamente? ¿Alguien se acuerda? Agranda o disminuye su módulo. Exacto, muy bien. O se Paulina, refleja. muy bien, Paulina, gracias. Acuérdense que esto se los pregunto y lo estamos repasando, porque acuérdense ustedes que la parte más importante para nosotros como físicos a la hora de ver vectores es la interpretación geométrica. O sea, sí es muy importante la parte algebraica y lo va a hacer más adelante, pero en este momento, en este nivel en el que nosotros estamos, la interpretación geométrica lo es todo. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos. Esto está muy sencillo. Entonces, a ver, me dan dos puntos, un punto inicial y un punto final. Voy a dibujarlos. Esto es Z, esto es Y, y esto es X. Entonces, menos 2, 3, 1. Menos 2 es 1, 2. 3 es 1, 2, 3 y 1 por acá. Este es el punto inicial. Sería P, ¿verdad? Y el punto final 0, menos 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Acá. Esto sería Q. ¿Están de acuerdo? Entonces el vector sería este. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pues vamos a encontrar sus componentes entonces. El vector B va a ser 0, más 2, menos 4, menos 3, 4 menos 1. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Ujú. ¿Están de acuerdo, chicos? Estas son las Sí. componentes de nuestro vector. Para su longitud, ¿cuánto les da? Eso
ser 4 más 49 más 9. ¿Cuánto Raíz es? de ¿Raíz de qué? 62. Muy bien. Excelente. Ya tengo sus componentes, tengo su norma y me falta un vector unitario en la dirección de B. Entonces, B unitario, ahí, B unitario va a estar dado como 1 sobre raíz de 62 por 2, menos 7,3. ¿Están de acuerdo? Lo puedo escribir así. 2 sobre raíz de 62 menos 7 sobre raíz de 62, 3 sobre raíz de 62. Y listo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? La verdad está muy fácil. Vamos a hacer otro ejemplo. Déjenme escribirlo. Este está bueno. Entonces tengo 3 ejemplos de vectores y vamos a ver cuál de ellos es paralelo al vector dado. Pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las componentes de W. ¿Alguien ya las tiene? W va a Menos estar- 6,8,2. Muy bien. Ahora sí me ganaste, Nadia. Menos 6,8,2. Gracias. Excelente. Y ahora, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para saber cuál de estos vectores es perpendicular, es paralelo, perdón, al vector W? Vamos a ver primero con el A. Para el A tenemos U igual a 3, menos 4, menos 1. W, pues el que acabamos de encontrar ahorita, menos 6,8,2. Pues fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Ahí, por ejemplo, si multiplicamos el menos 6 por menos un medio, ya nos da 3. Luego el 8 también nos da menos 4 y el 2 también nos da menos 1. Entonces, todos multiplicados por menos un medio nos dieron las componentes del otro, entonces 10 paralelo. Muy bien. Exacto. Ahora, si ustedes no lo vieran así de simple como lo vio Neri, pues yo lo que les sugiero es hacer lo siguiente. Igual en cada componente del vector con un múltiplo del otro. ¿Cómo represento un múltiplo? Pues con una constante. En este caso le llamé C. Y vamos a ver cuánto vale C. En este caso C vale menos un medio. En este caso también, ¿verdad? Y en este caso también. Como bien acaba de decir Neri, esto implica que U es igual a menos un medio de W. Por lo tanto, U es paralelo a W. ¿Están de acuerdo? Gracias, Neri.
¿Alguna duda hasta acá? Yo creo que no, ¿verdad? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver qué onda con el inciso B. El inciso B, tenemos el vector B, que es 12, menos 16, 4, y lo vamos a comparar con nuestro vector W, que es menos 6, 8, 2. Vamos a hacer lo mismo, ¿les parece? 12 es igual a C por menos 6, menos 16 es igual a C por 8, y 4 es igual a C por 2. Ahí va a haber un problema, ¿verdad? Aquí C vale menos 2, aquí C también vale menos 2, pero aquí C vale 2, ¿verdad? Eso no puede ser. C no puede tener dos valores. Entonces, P y W no son paralelos. ¿Sí vieron por qué? Chicos, Sí. Sí. bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a ir escribiendo otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense que tenemos una cámara. Y va a estar sostenida por un trípode. Va a tener 3 patas, como lo dice su nombre. Cada una de estas patas tiene coordenadas, ahorita se las doy. El punto P tiene coordenadas 0, 0, 4. Es decir, está completamente en el eje Z. El punto Q1 tiene coordenadas 0, menos 1,0. Punto Q2 tiene coordenadas raíz de 3 sobre 2, 1 medio, 0. Y el punto Q3 tiene coordenadas menos raíz de 3 sobre 2, 1 medio, 0. ¿Sí queda claro el dibujo? Bueno, vamos a hacerlo entonces. Lo primero que tenemos que hacer pues, es definir quiénes van a ser los vectores de la fuerza. Están de acuerdo que en un trípode pues vamos a tener que a la hora de estar sostenido en el suelo, vamos a tener 3 fuerzas ejerciéndose sobre el suelo. Entonces vamos a tener F1, F2 y F3. Las fuerzas ejercidas en las 3 patas. Lo primero que tenemos que encontrar es la dirección. Entonces las direcciones
pues van a estar dadas mediante el segmento dirigido, ¿verdad? Las direcciones son de P a Q1. Pues vamos a tener 0 menos 0, menos 1 menos 0, 0 menos 4. Entonces es 0, menos 1, menos 4. ¿Están de acuerdo? De P a Q2, ¿cuánto les da? Y de P a Q3, a ver, alguien dígame, por favor. Las primeras dos componentes son iguales, ¿verdad? Porque el P pues está en 0 en X y en Y. Entonces tenemos raíz de 3 sobre 2, un medio, y menos raíz de 3 sobre 2, un medio. Y la tercera componente es menos 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Ahora chicos, a ver. Vamos a suponer que tenemos este trípode completamente simétrico, colocado sobre el suelo, un suelo plano. ¿Cómo creen ustedes que vayan a ser las magnitudes de las fuerzas ejercidas por cada pata? Iguales para cada uno. Ujú, exacto. Entonces déjenme anotarlo. Pero no necesariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, por lo que entiendo, hay una pata que está puesta justamente, o sea, real, bueno, no estoy seguro, pero no me suena que sea muy, la distribución sea exacta. Ok. Te voy a poner un ejemplo en el que no lo sería. Imagínate que tienes un trípode así. Donde las patas cada una tiene diferente longitud. Ahí el peso de la cámara estaría distribuido de forma diferente en cada pata para estar equilibrado. Pero justo lo que estaba yo escribiendo ahorita es que cada pata tiene la misma longitud. Por lo tanto, la fuerza total se va a distribuir de manera equitativa en cada una de las patas. Si no fueran de la misma longitud, el peso de la cámara tendría una distribución diferente en cada pata para compensarlo, para compensar el equilibrio y no caerse. ¿Sí me explico, Neri? Sí, 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 sí. Sí, porque lo que yo me estaba imaginando era que, por ejemplo, si había una justo hacia abajo de ella y otras dos que si estuvieran como inclinadas, entonces a lo mejor la que estuviera justo abajo de ella y como hay una pata que tiene componente cero en la X y luego Ah, menos uno, y luego un cero, me confundió. sí, pero no, fíjate que eso del cero son nada más las coordenadas en el espacio en el que está el final de la pata. Pero en realidad la longitud de cada una de ellas es la misma. Igual y en mi dibujo no se ve porque pues ya saben cómo dibujo yo, ¿verdad? Pero por eso lo estoy anotando, como para que quede bien establecido que cada una de las patas tiene la misma longitud. Ujú. Sí, sí, sí. Pero está bien. Me gusta que me cuestionen. Entonces, lo que acabo de comentar, ¿no? La magnitud de cada una de las fuerzas es igual. Por lo tanto, existe una constante tal que
Tal que va a ser la misma para cada una de las fuerzas, ¿verdad? Ahorita lo explico mejor, permítanme anotarlo. ¿Por qué vector estoy multiplicando la C? Fíjense, estoy multiplicando la C por el vector de posición. Ujú. Listo. Ahora, la fuerza total que ejerce la cámara hacia abajo debe de ser igual entonces a la suma de cada una de estas, ¿verdad? Ahora, a ver, ¿por qué multipliqué C por cada uno de los vectores de posición? Pues porque C debe ser la misma para cada una de las posiciones. Es lo que acabamos de decir. La fuerza se distribuye equitativamente o se distribuye en equilibrio en las tres patas. Ujú. Entonces, fíjense. Aquí le voy a cambiar de nombre. Le voy a llamar W para que sea el peso de la cámara. Entonces esto es el peso de la cámara. Y estas son las fuerzas que ejercen las patas sobre el suelo. ¿Y por qué son iguales? Alguien de ustedes me podría preguntar. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se cumple esta igualdad? La respuesta es muy sencilla. A ver, alguien anímese. Están en equilibrio estático. Claro, justamente, está en equilibrio. Bueno, pues yo ya sé de los datos. Dice que la cámara, que pesa 120 newtons, va a estar dada como el peso por una posición, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición? Una hojita del unitario. Un vector de posición. Así, nada más. El peso son 120 newton. ¿Y la posición de la cámara cuál es, chicos? Pues es el punto P, ¿verdad? 0,0,4. ¿Sí lo ven? A ver, aquí ya hay algo que no me está gustando. Déjenme ver. Ok. Sí, el peso de la cámara simplemente lo voy a escribir así. ¿Por qué? Porque fíjense, el peso hacia dónde actúa. Hacia abajo. Entonces eso quiere decir que no va a haber componente X y componente Y. La única componente que vamos a tener va a ser la componente Z. ¿Y cuál es la magnitud? Pues 120, ¿verdad? ¿Por qué menos? Porque es hacia abajo. ¿Por qué 120? Porque ese es el peso de la cámara. Esa es la magnitud. ¿Están de acuerdo? Sí. Y por otro lado, la suma F1 más F2 más F3, ¿a cuánto les da? Pues es C por 0, 0, menos 12. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? 0 más raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2 es 0. Menos 1 más 1 medio más 1 medio es 0.
Menos 4, menos 4, menos 4, menos 12. ¿Sí lo ven? Pues yo puedo igualar estos dos vectores. Profe. Ujú. Y ahí la C no sería 3C. No, no, porque fíjate que está multiplicando, es un factor de cada uno. Ya. Ujú. Es Si no, verdad. bien sería menos 4C, menos 4C, menos 4C, que es menos 12C. Ujú. Ujú. De ahí salió el menos 12C. Ya vi. Gracias. De nada. Entonces igualo. ¿Cuánto vale C? Pues 10, ¿verdad? C es igual a 10. Ujú. Entonces ya tengo todas las fuerzas ejercidas sobre las patas. Entonces la F1, ¿se acuerdan que era C por cuánto? 0 menos 1 menos 4. Entonces F1 es igual a 0, menos 10, menos 40. F2 era C raíz de 3 sobre 2, 1 medio menos 4. Entonces, la F2 es 5 raíz de 3, 5 menos 40. Y la F3 era casi lo mismo, pero con un signo cambiado, me parece. Sí. Entonces aquí sería menos 5 raíz de 3, 5 menos 40. Y listo, ¿ya vieron, chicos? ¿Qué información tengo en estos tres vectores? Pues tengo tanto su posición como la magnitud de la fuerza, ¿verdad? Ahora, si ustedes calculan la magnitud de cada uno de estos vectores, les va a dar la misma. Y ahí se va a comprobar pues el hecho de que la fuerza, el peso de la cámara está equitativamente distribuido en las tres patas. Ujú. Sí o no. Confirmo. Sale. Vamos a continuar entonces. Porque esto urge. Esto urge darle rapidez. Siguiente subtema. Lo más fácil del mundo. El producto escalar de dos vectores. Ya lo conocen, ¿verdad? Ya lo han usado hasta el cansancio. ¿Para qué lo han usado? Cuéntenme. Calcular el trabajo. Ujú, exacto. De hecho, ese es un ejemplo que tengo preparado para más tarde. Cómo se, cómo se usa el producto escalar pues, para el cálculo del trabajo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es definirlo.
Entonces aquí les puse 3 definiciones distintas. La primera es para un vector, para 2 vectores en R2. La segunda es para 2 vectores en R3. Y la tercera es para 2 vectores en Rn. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto escalar está definido para cualquier espacio vectorial. ¿Y cómo se calcula? Pues simplemente como la suma de los productos entre componentes iguales. No tiene sentido multiplicar 1 por B2, por ejemplo, o 1 por B3. Tienen que ser componentes iguales. 1 por B1, U2 por B2, etc. ¿Qué otros nombres le conocen a esta operación entre vectores? Reducto punto. ¿Qué otro? ¿No? ¿Puede ser una multiplicación matricial? Sí. Sí puede ser una multiplicación matricial. Ahorita les explico por qué. Producto punto U, producto interno. A ver, Paulina, respecto a lo que acabas de comentar. Imagínense que tengo este vector en R4. ¿No? Este es un vector que columna, ¿verdad? Y si yo tengo por otro lado un vector también en R4, un vector renglón, el producto de estas dos matrices, o estos dos vectores, va a ser un análogo al producto escalar. Fíjense, esta es una matriz de cuánto por cuánto. De 1 por 4, ¿verdad? Y esta de 4 por 1. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes ya saben de álgebra superior y de álgebra lineal, si yo multiplico estas dos matrices, ¿de cuánto por cuánto me va a dar el resultado? 1 por 1. ¿No? De 1 por 1. ¿Y qué cosa es un elemento o un objeto de 1 por 1? Un escalar. Escalar. Entonces, ¿qué escalar? Pues este escalar. Este es, a propósito de que lo comentó Paulina, lo quise mencionar para que se den cuenta que el producto interno no nada más existe para vectores, para vectores reales, para vectores definidos en espacios vectoriales reales, también existe para matrices, no para todas las matrices, para este tipo en particular de 1 por n y n por 1. Si ustedes multiplican una matriz de 1 por n por otra matriz de n por 1, lo que van a obtener es un escalar. ¿Y cómo se obtiene ese escalar? Pues de la misma forma en la que uno hace un producto escalar. Pero bueno, esto como no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, lo borro, nada más es para que lo vieran. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo quisiera hablarles de muchas cosas. A ver si al final del curso lo logro. Pero por ejemplo, ya cuando uno ve análisis vectorial más avanzado y análisis tensorial, se van a encontrar con cosas como esta. Esto es un producto escalar, un producto interno en relatividad. Y fíjense que está dado de la siguiente manera. Yo aquí lo que esperaría es que ustedes me hicieran una pregunta. A ver,
Échenle. ¿Qué preguntarían si ustedes vieran esto? De buenas a primeras. Pues muchas, ¿verdad? Pero la primera que salta a la vista, ¿qué es? ¿Cuál es? Sin pena, chicos. A lo mejor y hablando de esto, los despierto tantito, porque yo sé que estos temas, como ya los conocen, pues pueden ser aburridos para ustedes. Que el subíndice corresponde con el... Bueno, el subíndice de uno corresponde con el exponente del otro. Es lo que veo que resalta. Ok, bueno, no son exponentes, son índices. Uno es un subíndice y otro es un superíndice. Y bueno, cada uno significa una cosa diferente. Pero hay algo que es aún más evidente. Pero el primero es negativo. Exacto. Este signo menos. ¿Qué onda, no? ¿Qué onda con ese signo menos? Pues resulta que nosotros tenemos definido el producto escalar aquí en este que encuadré en el espacio euclidiano. No importa de qué dimensión, puede ser R2, R3 o Rn, pero sigue siendo el espacio euclidiano. Resulta que cuando uno está en relatividad, trabaja en un espacio que se llama espacio de Minkowski, que es muy parecido al euclidiano, pero no es el euclidiano, tiene diferencias. Esta parte de aquí corresponde con las coordenadas temporales de la situación de la que estemos hablando, el sistema. Y estas tres de acá corresponden con las coordenadas espaciales, la parte espacial. Entonces, esta podríamos decir incluso que es A punto B. Esta parte de aquí es la misma de las coordenadas euclidianas. Y esta de acá es la novedad. Pero bueno, nada más para que se emocionen y les interese el área cuando sean más grandes. Y ahí estaré esperándolos. En fin. Y bueno, esto que comentaba Irving de los índices, pues son índices. Esto es un vector. No, esto es un vector, el que tiene el índice arriba. Y esto que tiene el índice abajo se llama una forma. Y mu es un índice que va de 0 a 3. Acuérdense que estamos en relatividad, estamos en 4 dimensiones, donde la coordenada 0 es la coordenada temporal y la 1, 2, 3 son las coordenadas espaciales. Pero bueno, en fin. Yo espero poder hablarles un poco más de esto más adelante, si nos da tiempo, ¿verdad? En fin, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Ya los desperté. Así es. ¿Qué les parece? Yo solo les voy a decir que la física teórica rules. Yo justamente a la edad de ustedes, cuando estaba en tercer semestre, me di cuenta que era una basura para los laboratorios y que mi destino era estar lo más lejos de ellos posible. Me daba miedo meter mano. Sentía que me iba a quemar o que iba a explotar lo que sea que estuviéramos haciendo. También me pasa. Pues ya ven, no todos somos buenos para lo mismo. Y qué aburrido sería el mundo, ¿no? Si todos fuéramos buenos para lo mismo. Este es un teorema. Solo voy a demostrar una de las propiedades. Las otras ustedes las podrían hacer si quisieran. Lo recomiendo ampliamente. Porque podrían venir en el examen, ¿verdad? Nosotros tenemos varias propiedades. ¿Esta cómo se llama? Conmutativa. Con Esta.
Distributividad. Ujú. ¿Respecto a quién? Au. No, respecto a la suma. A la suma, exacto. Ah, Porque este de acá abajo, ¿cómo se llama? La número 3, ¿cómo se llama? Distributiva multiplicativa. Ujú. Distributiva respecto a la multiplicación. Muy bien. A la multiplicación por un escalar. La número 4, pues es simplemente que si ustedes calculan el producto punto de cualquier vector con el vector 0, pues lo que vamos a obtener es un 0. Ujú. Y la número 5 es más que nada una definición. El cuadrado de la norma de cualquier vector es igual al producto punto del vector consigo mismo. ¿Sí o no, chicos? Sí. Pues vamos a demostrar un par de ellas y las demás se les quedan a ustedes. Entonces, para uno, vamos a hacerlo en R3 de una vez, para ya no estar perdiendo el tiempo de hacerlo primero en R1 y luego en R2. Pero estoy viendo la hora y es la hora del café con pan. Entonces lo hacemos regresando. ¿Sale? Vayan a descansar, chicos. Los veo en 10 minutos. Gracias. Sale.
Hola, ¿ya regresaron? Ya están ahí, chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola. Hola, hola. Vamos a continuar. ¿Qué estábamos? Ah, sí. Vamos a demostrar la propiedad 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir por definición el producto punto entre U y B, que es U punto B. Profe, que creo que todavía está compartiendo pantalla. Ah, ups, disculpen. A ver, permítanme un segundo, la comparto. Sí, es cierto. Gracias, Abel. Qué pena, ya me iba yo a poner a escribir sin que vieran. Listo, ¿verdad? Ok, entonces como decía, por definición de producto punto de U con B, pues tenemos U1, B1, más U2, B2, más U3, B3. Ahora, resulta que la multiplicación entre números reales es conmutativa, ¿sí o no? Es decir, si A y B son números reales, tenemos que A por B es igual a B por A, ¿verdad? Esa es la propiedad conmutativa de los números reales, que ya se la saben, ya la conocen. Bueno, quién sabe si la conozcan, porque con eso de que les quitaron álgebra y trigonometría, ¿ya la conocen? ¿Conocen las propiedades de los números reales? Ah, Sí, sí, sí. voy a obligar a alguien a participar entonces para mañana. A ver, un voluntario o voluntaria. Y si no, yo escojo. Mm, José Ramón, ¿estás por ahí? José Ramón, ¿no? Mm, Itzel, Sí, hola Itzel. ¿Te puedo hola. pedir, por favor, si para mañana, ¿qué te gusta? Unos 10 minutos, ¿nos puedes platicar sobre los axiomas de los números reales? Axiomas de los números reales. Ujú. Sí. O sea, cerradura, multiplicación, distributividad por la multiplicación, distributividad por la suma, todo eso. Son como 10. Sí, ¿Sale? está bien. Gracias, Itzel. Entonces mañana comenzamos con eso. ¿Sale? Es muy sencillo. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen los axiomas de los números reales, pero por si hay alguien por ahí que no los conozca, pues para que todos estemos en la misma sintonía, porque pues justo se utilizan para hacer este tipo de demostraciones. Recuerden que todas las matemáticas que ustedes conocen están sostenidas con estos axiomas de los números reales. Si estos axiomas no existieran, pues no tendríamos matemáticas, ¿no? Y pueden sonar hasta bobos o evidentes, pero uno tiene que establecerlos, ¿no? Por ejemplo, la primera propiedad, que es la de cerradura, que dice que la multiplicación de dos números reales, que es pues, un número real, ¿no? La suma de dos números reales, pues es otro número real. Esa es la propiedad de cerradura. Puede sonar evidente, pero si nosotros no tenemos establecidos esos axiomas, pues nuestras matemáticas se nos caen. ¿Sale? Entonces, por favor, Itzel, unos 10 minutos, o sea, no nos tardemos tanto, nada más para ver cuáles son los axiomas tanto de la suma como de la multiplicación. ¿Sale? Sí, son como 10, son como 5 de la suma y 5 de la multiplicación. Sí, está bien. Vale, muchísimas gracias. Entonces, continúo justo por esta propiedad de la conmutatividad de los números reales. Yo puedo escribir esto sin problema, ¿verdad?
puedo escribir B1, U1, más B2, U2, más B3, U3. ¿Están de acuerdo? Y esto por definición, ¿a quién es igual? Pues a B punto U. Y listo. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué onda con el 5, por ejemplo? Para 5 vamos a tener un vector U dado por sus componentes U1, U2, U3. Entonces, pues fíjense ustedes que si yo multiplico a U por sí mismo de forma escalar, pues voy a tener U1 al cuadrado, más U2 al cuadrado, más U3 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y esto es lo mismo que tenerlo evaluado, que tenerlo calculada su raíz y elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ahora, esto que está dentro del paréntesis, ¿qué cosa es? Pues no es otra cosa más que la norma de U, ¿verdad? Y está al cuadrado. ¿Sí lo vieron, chicos? Sí. Entonces voy a poner aquí las otras propiedades. Se le quedan al estudiante. Un día que no tengan nada que hacer y que digan, ay, pues me voy a poner a estudiar esa materia de vectores. Voy a demostrar las propiedades 2, 3 y 4. Muy sencillo. Por ejemplo, la 4 está basada en otro axioma de los números reales, que es la del neutro multiplicativo. ¿Qué es el neutro multiplicativo? Pues el número tal que al multiplicarlo por cualquier número te da un 0. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Sí o no, chicos? ¿No? Bueno, vamos a hacer un ejemplillo. Dados U, B y W. Encontrar lo siguiente. Van a encontrar U.B, U.B, W, U.2B y la norma al cuadrado de W. Como son muy sencillos, los van a hacer ustedes. Me van a decir nada más el resultado. A ver. Valente, el inciso A, por favor. Obed, el inciso B. Iris, el inciso C. Erandeni, el inciso D. Los demás háganlos todos y me van a ir diciendo sus compañeros los resultados, ¿sale? Entonces yo voy a ir escribiendo aquí. Profe, Ujú. cuando hay unos paréntesis y un vector afuera, eso sigue siendo producto punto. No, a ver, fíjate. Ah, porque ya va a ser escalar, así es cierto, siempre me pasa lo mismo.
Sí, 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 sí. Esto es como si tuvieras algo así. Sí, es cierto. Sí, Porque este u.b ya es un escalar. sí. Entonces, ahora va a ser una multiplicación por un escalar. Este va a seguir siendo un vector. Algo parecido con el C, ¿no? Van a tener 2b. Esto es simplemente multiplicar el vector b por el número 2 y ya les va a dar otro vector. Y luego van a hacer el producto punto entre u y 2b. A ver, a quien le tocó el inciso A, que creo que fue Valente, ¿ya lo tienes? Lo voy a ir anotando el procedimiento para que lo tengan. Menos 6, ¿verdad? Ahora, como ya tengo cuánto vale u.b, pues esto es simplemente menos 6 w. ¿A quién le había tocado? Si me puede dar el resultado, por favor. ¿No? Bueno, w es menos 4,3. Entonces esto es 24, menos 18. ¿Están de acuerdo? Ahora fíjense, por propiedades del producto escalar, por la propiedad número 3, ¿sí la ven? Yo puedo escribir u.2b como 2 por u.b, por la propiedad, ¿qué número era? 3. Y yo ya tengo u.b, que es menos 6, entonces esto es 2 por menos 6, pues menos 12, ¿verdad? Sí, muy fue esto, se lo voy a editar. ¿Ya vieron? Y finalmente, la norma al cuadrado de w, que por la propiedad número 5, pues es simplemente w.w, o sea, menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 16 más 9, igual a 25. Bien facilito, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Para qué servía este ejemplo? Pues para que vieran en acción las propiedades. ¿Alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia? Díganme con confianza. Mientras voy a escribir una nueva definición. Oigan, chicos, hoy he tenido bien poquitas participaciones. Tengo a Irving, Daniel García, Paulina, Nadia, Neri, Villa. ¿Tuvieron examen o van a tener examen o algo? ¿O se desvelaron haciendo algún trabajo? Nos desanimó la calificación que nos dieron ayer. ¿Qué calificación les dieron ayer? Bueno, casi calificación. Hasta el profe dijo, uy, pensé que les iba a ir mejor. La álgebra lineal. No se desanimen, chicos. Conmigo van a sacar puro 10, van a ver. Y si no sacan 10 conmigo es porque de plano, ¿eh? Porque se las estoy dando bien fácil. Pero no se desanimen. Déjenme decirles que
todos sus profesores, todos los profesores que conocen y los que no conocen también, hemos reprobado en algún momento de nuestras vidas. En algún momento de nuestras vidas nos ha ido mal y en algún momento de nuestras vidas incluso hemos pensado si queremos continuar o no. Yo recuerdo mucho que, digo, a ustedes todavía les falta para llegar a ese punto, ¿no? Pero la materia que más trabajo me costó de toda la licenciatura fue Introducción a la Mecánica Cuántica, que se lleva en 7º semestre. Nunca algo me había costado tanto como esa materia. Me la llevé hasta título de suficiencia y yo ya estaba mentalizado a que la iba a recursar. Y así todo mundo, o sea, el profesor más difícil que se puedan imaginar, seguro en algún momento de su carrera reprobó alguna materia. Así que no se desanimen, cuando uno reprueba no es el fin del mundo. Digo, pues es muy chido aprobar, ¿no? Pero si uno llega a reprobar, pues no pasa nada. Solamente lo sigues intentando y ya. Y también siempre es conveniente pedir ayuda, ¿no? En fin, no se desanimen. Ok, este de ángulo entre dos vectores también seguramente ustedes ya lo vieron. Entonces vamos a definir el ángulo entre dos vectores como el ángulo que va a estar entre 0 y pi entre los respectivos vectores en su posición canónica. Es decir, si yo tengo dos vectores, pues se ve evidente, ¿no? Que forman un ángulo entre ellos. Pues ese va a ser el ángulo entre dos vectores. Y a partir de esta definición vamos a enunciar un teorema. Y lo vamos a demostrar. Y vamos a hacer su demostración. Para ayudarme a hacer la demostración voy a hacer un diagramita. ¿Ya conocían esa fórmula? Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Y ya habían hecho la demostración? Creo que la vimos en geometría analítica de la sección 2. Nos mandó un video, pero ya no me acuerdo del video. Bueno, ahorita la vamos a hacer. Oigan, y cuando les mandan videos, ¿sí los ven? Depende. Si hay mucha tarea, no. Si hay poquita, sí. Es que saben que yo cuando preparo mis clases me pongo como que en el lugar de ustedes y pienso cómo sería mi vida si yo estuviera viviendo clases en línea, ¿no? Entonces, si me mandaran un link de un video para verlo, yo diría, ah, sí, luego lo veo. Y ese luego lo veo, tal vez se volvería en un nunca lo voy a ver. Por eso a veces hasta sospecho que ni las clases grabadas ven, o sí las ven. Ya acá, sean honestos, en confianza. ¿Alguien ha visto las clases grabadas? Yo no veo las clases grabadas porque se me hace más fácil ver los apuntes. Por 2. Pues no, yo tampoco las vería, la verdad. Me daría mucha flojera hacerlo. Pensaría lo mismo, ¿no? Así de que, ay, pues sí, las veo luego. Y ese luego se volvería un nunca. Entonces yo por eso prefiero como que ir haciendo todo a la par de ustedes. Y pues sí, también quien no puede estar en la clase, pues tiene el chance de ver los apuntes, ¿no? Por eso también me esfuerzo en que tengan buenos apuntes, ¿no? O sea, a lo mejor puede parecer tedioso esto de que estoy explicando algo y luego lo escribo. Pero pues es que si alguien no estuvo en la explicación, pues mínimo que lo vea en los apuntes, ¿no? Sí, no sé. Bueno, a lo mejor para algunos profesores funciona esto de los videos, pero para mí no creo. No podría dormir bien conmigo mismo
sabiendo que los dejé a su suerte de si veían un video o no. En fin, vamos a hacer la demostración. Para esa demostración me voy a apoyar con este diagramita que acabo de hacer. Y ahorita van a ver por qué. ¿Alguien recuerda la ley de los cosenos? Digo, igual y ya tiene mucho tiempo que la vieron, pero a lo mejor recuerdan que existe. No, es algo de 2ab cuadrada, coseno de teta. No sé, igual y yo estoy alucinando. Ahorita la escribo, pero sí, por ahí va. Fíjense. Paréntesis para ley de cosenos. Voy a poner aquí un cuadro. Paréntesis. Si yo tengo un triángulo oblicuo-ángulo, el que sea, recuerden que un triángulo oblicuo-ángulo es aquel que no tiene ninguno de sus lados, ninguno de sus ángulos, perdón, como un ángulo recto. Entonces aquí tengo el lado A, B, C. Opuesto al lado A tengo el ángulo A, opuesto al lado B tengo el ángulo B y opuesto al lado C tengo el ángulo C mayúscula. La ley de cosenos, una de las tres versiones que existen, dice lo siguiente. Dice que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC coseno B. ¿Sí o no? ¿Ya se acordaron? Otra versión, B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno de B. ¿Y para qué me sirve la ley de cosenos? Pues me sirve para calcular cuánto miden los lados de algún triángulo oblicuo-ángulo o cuánto mide alguno de los ángulos de un triángulo oblicuo-ángulo. ¿Ya se acordaron? Esto debieron de haberlo visto en segundo de prepa. Pero si no lo vieron, pues aquí está. Existe una tercera versión. Cuadrado. Lo voy a tener que borrar. A ver, ahí les va. C cuadrada es igual a B cuadrada más A cuadrada menos 2AB coseno de C. ¿Para qué uso la primera? Pues los datos que debo de tener si uso la primera son cuánto mide B, cuánto mide C y cuánto vale el ángulo A. ¿Para qué uso la segunda? Pues necesito conocer cuánto mide A, cuánto mide C y cuánto mide el ángulo B. ¿Y para qué uso la tercera? Pues necesito saber cuánto mide B, cuánto mide A y cuánto mide el ángulo C. ¿Ya se acordaron? ¿O nunca lo habían visto? Yo no fui a la prepa. Y ya regresa el recuerdo. Ok, excelente. ¿Cómo que no fuiste a la prepa? Pues, chicos, en fin. Ok, entonces vamos a utilizar la ley de cosenos. Vamos a tener que la longitud de los lados pues va a ser simplemente la norma de cada uno de los vectores, ¿no? Entonces la longitud de este vector rosado pues es la norma de B menos U, la longitud de U pues es la norma de U y la longitud de B pues es la norma de B, ¿verdad? Utilizando la ley de los cosenos pues vamos a tener lo siguiente. ¿Están de acuerdo? Chicos. Sí. Está. Entonces, fíjense, vamos a tener el lado izquierdo y el lado derecho. 1 y 2. Entonces, 1 para el lado izquierdo. Por propiedades del producto escalar, ustedes ya saben
que tenemos esto, ¿verdad? Esta es la propiedad 5, me parece. Ajá, la propiedad 5. ¿Ya vieron? Entonces aquí estoy usando la propiedad 5 para el lado izquierdo y vamos a distribuir este producto. Entonces fíjense cómo lo distribuyo. Pues voy a multiplicar esto por este y luego por este. Y me va a quedar una cosa así. B menos U punto B menos B menos U punto U. ¿Están de acuerdo? Voy a seguir distribuyendo. Entonces tengo B punto B menos U punto B menos B punto U más U punto U. ¿Están de acuerdo? Esto lo voy a regresar a las definiciones que conozco. B punto B pues es la norma al cuadrado de B. U punto B y B punto U es lo mismo, entonces va a ser 2 U punto B y la norma al cuadrado de U. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Bueno, pues vamos a sustituirlo en la ley de cosenos. Vamos a tener el lado izquierdo, esto que acabamos de calcular ahorita. Y el lado derecho lo dejo tal cual. Era la norma al cuadrado de U más la norma al cuadrado de B menos 2. La norma de U, la norma de B, coseno de teta. Vamos a simplificar. Este y este se van. Este y este se van. ¿Están de acuerdo? Y me queda menos 2 U punto B igual a menos 2 norma de U, norma de B, coseno de teta. El menos 2 también se va, ¿verdad? Y si yo despejo coseno de teta, pues me queda que coseno de teta es U punto B entre la norma de U por la norma de B. Y voilà. Ya tengo una fórmula para calcular el ángulo entre mis dos vectores. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó? ¿Ya lo habían visto? ¿No? ¿Cómo ven? Estuvo padre, ¿no? Muy bonito. ¿Alguna duda sobre esta demostración? Chicos, díganme con confianza si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Esta fórmula seguramente la han visto de otra manera. Resulta que si ustedes conocen el ángulo teta, es conocido, podemos escribir. Ahí está. Esta fórmula seguramente todavía es más conocida para ustedes, ¿verdad? Esta es otra de las formas en las que tenemos para definir el producto escalar. El problema con esta definición es que necesitamos saber cuánto vale el ángulo que forman los dos vectores. Y esa información no siempre es dada, ¿no? Por eso puse X y el ángulo θ es conocido. Ahora, vamos a analizar esta fórmula.
¿qué signo va a tener la norma de U siempre y la norma de B? Positivo. Ujú. Entonces, ¿qué pueden ustedes decir de los signos del producto escalar de U con B y del coseno del ángulo? ¿Qué pueden decir? De 0 a 90 grados va a ser positivo. Bueno, obviamente 90 grados va a ser 0. Y de 90 a 180 pues va a ser negativo. Ok. Pero más en general, ¿qué pueden decir de U punto B respecto al coseno de teta? A ver, no lo quiero seguir escribiendo. Quiero que alguien lo vea. ¿No? ¿Se rinden? A ver, chicos, si esto siempre va a ser positivo, entonces si esto es negativo, ¿esto cómo va a ser? Negativo. Negativo. Y si esto es positivo, ¿esto cómo va a ser? Positivo. Entonces, U punto B y el coseno de teta siempre van a tener el mismo signo. Eso es lo que quería que me dijeran. Y ahora sí, vamos a ver a detalle esto que acaba de comentar Irving, porque resulta que los vectores pueden tener diferentes orientaciones y de acuerdo a ello van a tener signos diferentes de sus productos escalares. Orientaciones posibles de dos vectores. Fíjense que este diagrama en mi libreta me quedó bonito, entonces siento que aquí me va a quedar mejor, porque pues aquí tengo estas herramientas. Vamos a ver. El primer caso es cuando tienen dirección opuesta. Entonces fíjense, cuando dos vectores tienen dirección opuesta vamos a tener una cosa así. Esto es U, y esto es B, y este es el ángulo que forman. ¿Cuánto vale ese ángulo, chicos? En radianes, ¿cuánto vale? Pi. Y por lo tanto el coseno del ángulo vale Menos 1. menos 1. Entonces justo cuando tienen un coseno del ángulo que es negativo, los vectores van a tener dirección opuesta. Otro caso. El mismo caso o muy parecido, pero no tan extremo. Entonces fíjense, cuando el producto punto es negativo, es porque el ángulo se encuentra entre pi sobre 2 y pi. ¿Es lo que comentaba Silvin? Creo que sí, ¿no? Sí, eso. Entonces el coseno del ángulo, ¿entre qué valores va a estar? A ver quién me dice. Pero no también va a ser negativo, o van a ser opuestas las direcciones entre menos pi y 3 medios de pi. Ah, ok. Me voy a regresar un poquito para que veas algo. Fíjate, aquí está. El ángulo entre dos vectores es el ángulo definido entre 0 y pi, entre sus respectivos vectores en posición canónica. Entonces, si yo llegara a tener un caso como el que acabas de comentar, por ejemplo,
Ay. Por ejemplo, algo así, ¿no? Que sería este el ángulo, ¿qué me dices? Que está Agarra el de abajo. exacto. Entonces tengo que tomar el de abajo. ¿Por qué? Porque este es el que está definido entre 0 y pi. Ujú. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Sale. Entonces, a ver, va de nuevo la pregunta. ¿Aquí qué hice? Va de nuevo la pregunta. ¿Entre qué valores va a estar el coseno de teta si teta está entre pi sobre 2 y pi? Entre 0 y -1. Muy bien. Alejandro, ¿verdad? Daniel Alejandro. Sí. Así es. Entonces ya tengo otra posibilidad. Vamos a ver una más. Oh. ¿Aquí cuánto vale teta? Pues pi sobre 2, ¿no? Un ángulo recto. Y por lo tanto el coseno del ángulo, ¿cuánto vale? 0. Entonces, u punto b, ¿cuánto vale? 0. Muy bien. ¿Cómo se llaman estos vectores tales que su producto punto es 0? ¿Alguien recuerda? Ortogonales. Exacto, muy bien. ¿Quién lo dijo? Bueno, fueron como 2 o 3. ¿Quiénes lo dijeron? Miranda Sí. y Nadia, ¿verdad? Y no, creo que fueran de ni. Ah, ok. Miranda y Arandeni. Gracias. Así es, muy bien. Esa es otra definición que vamos a hacer ahorita, pero ustedes ya la adelantaron. Excelente. Bueno, otra orientación posible que vamos a tener va a ser la siguiente. Aquí, teta, ¿entre qué intervalo está definido? ¿Quién me dice? Positivo. O sea, ¿entre qué valores? Entre 0 y pi medio. Excelente. Y por lo tanto, ¿qué valores va a tomar el coseno de teta? 1 y 0. Entre 0 y 1. Muy bien. Excelente. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser el producto punto? Positivo. Ujú. Muy bien. Paulina, creo que ya hablaste varias veces y no te he anotado, ¿verdad? Ya me anotó. ¿Sí? Ah, ok. Disculpen mi pobre memoria. Y el último caso. Aquí en este caso van a tener la misma dirección. ¿Qué ángulo están formando estos vectores? Cero. Ujú. Muy bien. Por lo tanto, su coseno vale 1. 1, ¿verdad?
Listo. Entonces, fíjense, estos son los 5 casos que podemos tener. Cuando los dos vectores de plano tienen dirección opuesta, cuando forman un ángulo entre pi sobre 2 y pi, cuando forman pi sobre 2, cuando forman un ángulo entre 0 y pi sobre 2, o cuando no forman ningún ángulo, cuando forman un ángulo de 0. ¿Ya vieron? Y ahora sí voy a complementar todo este choro con la definición de vectores ortogonales. Fíjense que ayer que estaba preparando la clase leí una nota que me pareció muy interesante, porque resulta que tenemos 3 palabras que se parecen mucho y que de hecho significan lo mismo. Y uno podría preguntarse cuándo usar cada una. ¿Están de acuerdo conmigo que ortogonal, perpendicular y normal significa lo mismo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo usan ortogonal? ¿Cuándo usan perpendicular? ¿Cuándo usan normal? ¿Alguien sabe? Ahí les va. Usamos la palabra ortogonal cuando estamos hablando de 2 vectores. Nada más. 2 vectores son ortogonales si su producto punto es igual a 0 o si forman un ángulo de 90 grados. Para 2 vectores se usa ortogonal. Entonces, cuando uso perpendicular, cuando estoy hablando de rectas o de planos. Si tengo 2 rectas que forman un ángulo de 90 grados, pues son perpendiculares entre sí. Si tengo 2 planos que forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares entre sí. Y entonces, cuando uso normal, pues cuando tengo un plano y una recta que es normal a ese plano. ¿Sí? Entonces, fíjense, ortogonal para 2 vectores, perpendicular para 2 rectas o 2 planos, y normal para un plano y una recta. Y de hecho, esto de normal también lo usamos en física, ¿sí o no? La fuerza normal, por ejemplo. ¿Cómo es una fuerza normal? Pues es una fuerza que es perpendicular a una superficie, una recta y un plano. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Bueno, era eso, les digo, es algo que leí ayer mientras estaba preparando la clase y me pareció interesante para comentárselos. Para que usen el vocabulario correctamente, ¿sale? Para que no vayan a decir 2 vectores perpendiculares. O sea, sí está bien, pero no sería del todo correcto formalmente hablando. ¿Sale? 2 vectores ortogonales, 2 rectas perpendiculares, una recta normal a un plano. Ujú. Listo. Después de este paréntesis voy a continuar. Ahora fíjense de esta definición. Hay un vector en cualquier espacio vectorial que es ortogonal a todos los vectores. ¿Cuál será? El 0. Muy bien. De esta definición, el vector 0 es ortogonal a todo vector. Ujú. Ahora, esa definición es medio problemática si los queremos observar geométricamente, ¿no? Porque pues el vector 0 es simplemente el origen, ¿no? Ahí ya se pierde un poco esta noción geométrica que tenemos de que cuando 2 vectores son ortogonales es porque forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí o no? Bien. Bien. Aquí tengo el vector 0 y aquí tengo un vector b. Si yo calculo el producto punto entre ellos dos, pues voy a ver que son ortogonales. Pero geométricamente yo no lo veo. O sea, no es tan evidente como, por ejemplo, tener otro vector así, u, y que se ve
que son perpendiculares entre sí. ¿Ya vieron? Entonces, ojo con esta definición, porque puede ser un poco engañosa. Vamos a hacer un ejemplo antes de irnos, ¿les parece? En estos últimos 5 minutos que nos quedan. Si no lo acabamos, no pasa nada, lo acabamos mañana. Vamos bien, chicos. Vamos a hacerlo rapidísimo. Inciso A. Inciso A. El coseno de teta va a ser u punto b, en la norma de u, la norma de b. A ver, alguien dígame de rapidísimo, ¿cuánto es u punto b? Sería menos 12, más 4, menos 8, ¿no? La norma de u sería 9 más 1, 10, más 4, 14, raíz de 14. Y luego me falta la norma de b, sería 16 y 4, raíz de 20. Simplificando esto, aquí yo ya tengo que me queda menos 4 sobre raíz de 70, que es menor que 0, ¿ya vieron? Teta es igual al arco coseno de menos 4 entre raíz de 70, que me da aproximadamente 2.069 radianes. Entonces estos dos ángulos, estos dos vectores forman un ángulo mayor que pi sobre 2. Inciso B. Coseno de teta es igual a u.w entre la norma de u por la norma de w. ¿Cuánto les da u.w, chicos? Alguien dígame, por favor. 0. 0. Y pues ya aquí ya no importa cuánto valga la norma de u y la norma de w, ¿verdad? Porque esto es 0. Eso quiere decir que u y w son ortogonales. Por lo tanto, el coseno de teta es igual a 0. Teta es igual a pi sobre 2. ¿De acuerdo? Y regálenme un minuto, por favor, para terminar el inciso C. Tenemos ahora el coseno de teta va a ser b punto z entre la norma de b, la norma de z. B punto z, según mis cálculos, es menos 10. La norma de b es 20. La norma de z es raíz de 5. Entonces tenemos menos 10 sobre raíz de 100. Esto es menos 10 sobre 10. Esto es menos 1. Entonces, si el coseno de teta es menos 1, teta vale pi, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa esto? Observen ustedes. Que son completamente opuestos. Forman un ángulo de pi entre ellos, pero aparte son paralelos. Fíjense,
V es menos 2Z. ¿Ya vieron? 2 por menos 2, menos 4. 2 por menos 2 por 0, 0. Y 2 por menos 1. 2 por menos 1 por menos 2, perdón. Es 2. ¿Ya vieron? Lo logramos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Algún comentario? Fíjense que aquí los productos los hice súper rápido por cuestión de tiempo, pero si quieren en su casa, háganlos con calma, ¿sale? Para que se convenzan, o sea, chequen este ejemplo, con calma en su casa, hagan los productos, U.B, U.W, B.Z, la norma de U, la norma de B, la norma de W y la norma de Z, y van a corroborar lo que hicimos. Eso sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario, me encantaría escucharlos. ¿No? Bueno, pues seguramente tienen clase, así que corran. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente semana, chicos. Gracias, igualmente. Nos vemos. Adiós, gracias. Gracias, hasta Hasta mañana. luego. Hasta luego, hasta luego.